Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como ven, el tema de esta clase es perímetros de figuras planas, ¿ya? Pero antes de pasar a lo que es el perímetro, vamos a observar esta pequeña imagen. Observe, como aquí podemos ver, existen objetos pequeños y objetos grandes. Entonces, aquí podemos observar este tornillo, este lápiz, el pincel, acá una cancha de fútbol. Todos los objetos por los que nosotros estamos rodeados pueden medirse. Los objetos pequeños, obviamente podemos medirlos ya sea con una regla, con una cinta. Y observe cómo todos los objetos que nos rodean tienen medidas, ¿cierto? Aquí dice, vamos a medir este lápiz en centímetros, acá en metros. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las unidades de medida. Vamos a observar esta tablita. Aquí nos dice unidad, abreviatura, equivalencia. Entonces, aquí hablamos específicamente del metro y de sus derivados, ¿ya? Por ejemplo, unidad, kilómetro, abreviatura, km y equivalencia 1000 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un kilómetro equivale a decir 1000 metros. Siempre vamos a hablar con referencia a los metros. Vamos a ver el hectómetro. Su abreviatura es HM. Entonces nos dice que equivale a 100 metros. Entonces, un hectómetro equivale a 100 metros. Y así de cada uno. Donde usted vea las abreviaturas, sabemos de lo que estamos hablando, de qué unidades de medida estamos hablando, ¿no es cierto? Ya, esto ya lo habían visto ya en la escuelita incluso con respecto a las unidades de medida. Vamos a ver, por ejemplo, mire, un decámetro equivale a 10 metros. Continuemos, un decímetro a 0,1 metro. Y así de cada uno. Entonces, esta tablita nosotros vamos a utilizarla mucho. ¿Por qué? Porque vamos a hacer mediciones, tanto que puede que las unidades estén en metros, otras puede que trabajemos en kilómetros, si hablamos de distancias muy grandes en kilómetros, si hablamos de distancias pequeñas en centímetros, en milímetros, entonces lo que vamos a hacer es transformar las unidades a lo que nos piden. Entonces, por ejemplo, estos cuadritos tenemos que recordarlos, que un kilómetro es igual a 1000 metros. Eso ya tiene que estar en nuestra cabecita siempre, ¿no? Que un kilómetro equivale a 1000 metros, que un hectómetro equivale a 100 metros y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver acá cómo se convierten las unidades de medida. Por ejemplo, quiero que observe este de aquí. Estas dos transformaciones, estas dos equivalencias, nos sirven mucho, ¿ya? Porque en los problemas, especialmente de matemática, se trabaja más con lo que es kilómetros, metros y metros, centímetros. Entonces, recordemos, mire, un kilómetro tiene 1000 metros, un metro tiene 100 centímetros. Son unas de las más importantes de las que habíamos visto atrás, ¿ya? Entonces, vamos a ver un pequeño problemita. Me dice, convertir 50 centímetros a metros. Entonces, yo no quiero la medida en centímetros. Quiero que estos 50 centímetros esté en metros, ¿ya? Quiero saber cuánto vale en metros estos 50 centímetros. Entonces, ¿cómo se hace esta pequeña transformación? Como le he dicho siempre, en los problemas en matemáticas, siempre el problema o el enunciado siempre le da a usted los datos que necesita. Entonces me dice 50 centímetros a metros. ¿Qué estoy utilizando? Centímetros y metros. ¿Estará bien utilizar esto? Kilómetros y metros. ¿Estoy hablando de kilómetros y metros? No. Acá estoy hablando de metros y centímetros. Mire, centímetros y metros. Me va a ayudar mucho esta equivalencia, ¿ya? Esta igualdad me va a ayudar mucho para convertir
de centímetros a metros. Entonces, yo voy a poner a un ladito que 1 metro equivale o es igual a 100 centímetros. Me dice, los 50 centímetros transforme a metros. Entonces, debajo de donde dice centímetros, pongo la cantidad, porque mire, aquí me dice centímetros. Entonces, como estoy hablando de centímetros, pongo debajo de centímetros. Si estuviese hablando primero de metros, tendría que poner debajo de metros, pero aquí estamos hablando de centímetros. Entonces, pongo debajo de centímetros el número 50 centímetros. Me dice a metros. Yo quiero saber, mi incógnita es cuántos metros equivale a los 50 centímetros. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve con una regla de 3 simple. Entonces, la regla de 3 que me sugiere, multiplique en cruz y después divida lo que le sobra. ¿Qué datos? Entonces, aquí usted tiene que armar esta tablita de aquí, poner la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Entonces, usted tiene que analizar los datos que le da, donde puedo hacer cruzado, eso tengo que hacer multiplicación. Y abajo, y divido para lo que me sobra. Observe cómo me queda. ¿Ya? Me dice que 1 metro tengo que multiplicar por este. Entonces, yo escribo igual 1 metro por 50 centímetros. Recuerde que esta línea de fracción significa sobre o dividido. Para lo que me quedó, ¿qué me quedó solito? 50 centímetros. Mire, porque este no tiene con quién cruzarse, ¿no es cierto? Aquí está la incógnita, no hay otro número. Entonces, lo demás pongo abajo, lo que me sobró, 100 centímetros. Entonces ya, aquí, ojo, me queda una multiplicación en la parte de arriba y abajo una división. Entonces, simplemente aquí tengo que analizar. Si puedo simplificar, lo simplifico. Usted puede, cuando está multiplicando así, puede simplificar centímetros con centímetros, mire, porque son cantidades iguales. Entonces voy a simplificar. Centímetros con centímetros. Se fueron, ya no tengo, desaparecieron estos. Observe que la respuesta me va a quedar en metros, por esta M de aquí, en metros. Entonces, eso era lo que quería llegar, ¿no es cierto? Ya, y ahora simplemente multiplico. Ah, también aquí veo un 0 arriba, un 0 abajo. ¿Puedo simplificarles? Claro, podemos simplificarles directamente, ¿ya? Entonces, únicamente me queda la multiplicación. 1 por 5, 5. ¿De qué estoy hablando? De metros. Por eso está la M. No es incógnita, ojo, ¿no? Sobre lo que me quedó abajo, 10, porque esto ya simplifiqué. Entonces, 5 dividido para 10, yo saco a un ladito y hago la división. 5 dividido para 10 me da igual a 0,5 metros. Ah, entonces la respuesta, convertir los 50 centímetros a metros. ¿Cuál es la respuesta? Los 50 centímetros equivalen a 0,5 metros. En vez de decir 50 centímetros, yo puedo decir 0,5 metros. Y así es como se transforma las unidades, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Me dice convertir 15 kilómetros a metros. Entonces yo tengo que recordar la tablita de equivalencias y de la tablita me sirve esta pequeña equivalencia, esta pequeña igualdad. Me dice 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Observe lo que me dice, de kilómetros a metros, kilómetros, metros. Entonces, esta igualdad voy a utilizar. Entonces, copio, 1 kilómetro igual a 1000 metros. Ahora sí, ¿de qué estoy hablando? 15 kilómetros. ¿Dónde tengo que poner? ¿Debajo de qué? De kilómetros, ¿ya? Entonces, de ese 15 pongo debajo de kilómetros. A metros, aquí es donde yo tengo la incógnita porque no sé cuántos metros me va a salir. Entonces, tengo que poner la incógnita. Y busco los números que puedan hacerse la operación cruzada. Observen este caso. 15 con 1000. ¿Y qué me sobra? Este uno de acá. Entonces, ¿cuál es la regla?
Multiplico lo de arriba, pongo una línea fraccionaria. Y en la parte de arriba va lo que puedo multiplicar, 15 por 1000. Y en la parte de abajo, lo que me sobra, 1 kilómetro. Observe, como aquí es una multiplicación, ¿qué puedo simplificar? ¿Qué hay igual arriba y abajo? El kilómetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo simplificar? Claro, puedo simplificar. Y la respuesta me va a quedar en metros. Eso es lo que quería, eso es lo que buscaba. ¿Ya? ¿Qué más puedo simplificar aquí? Únicamente observe que aquí abajo me queda solo el número 1, que ya no cuenta porque si divido cualquier número para 1, me va a salir el mismo número. Es como decir 3 dividido para 1 a 3. Entonces el 1 ya no cuenta. Me queda únicamente en la parte, me queda multiplicar 15 por 1000, que me da igual a 15.000 metros. Sobre 1, como les dije, tenemos una división, que el resultado me da 15.000 metros. Y ya convertí los 15 kilómetros a metros, ¿no? Con esto vamos a trabajar en algunos ejercicios que tal vez estén hablando de algunas unidades, de centímetros, de decímetros, entonces usted tendrá que buscar la equivalencia para poder transformar a la unidad que le pida, ¿ya? Entonces estos son unos ejemplos de lo que usted puede hacer. Usted puede hacer utilizando cualquiera de las tablitas que habíamos visto, de esa tablita, ¿ya? Entonces usted en su cuadernito va a anotar lo más importante. Por ejemplo, esta tablita sí iría en el cuadernito y uno de los ejemplos para que usted vea cómo se hace, ¿ya? Entonces, ahora sí, pasemos. Ahora sí vamos al perímetro de las figuras planas. ¿Qué es el perímetro? Recuerde, esto ya se trabaja desde la escuelita. Es un tema solo para reforzar y y, y continuar, ¿no? Vamos. Entonces vamos a leer lo que nos dice la definición. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica, ¿ya? Esta figura puede ser un polígono regular, irregular, no importa. El perímetro me dice, sume todos los lados de la figura que le dé. Entonces voy a ver un ejemplo. Aquí tengo una figura, observe. Obviamente es un polígono irregular porque sus lados son desiguales, ¿no es cierto? Entonces me dice la suma de todos los lados. Yo ya sé que es un lado en un polígono. El lado, un lado, otro lado y otro lado, ¿ya? Entonces me dice sume todos sus lados para saber qué es el perímetro. Entonces, si este lado me dice que vale 7, me dice que vale 3, me dice que vale 5 y me dice que vale 4. ¿Cuál será su perímetro? La suma de cada uno. Observe, 7 más 3 más 5 más 4 y ese será su perímetro. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. ¿Cómo tiene 4 lados? Ya, entonces sumo simplemente y su perímetro es igual a 19 metros. Pero ojo, ¿qué pasaría si aquí estuviera una cantidad, digamos que estuviera 700 centímetros, ¿ya? Entonces, y acá estuviera metros, metros, metros. Entonces, ese centímetro yo tengo que transformar a otra unidad para poder sumar las mismas unidades. Yo no puedo sumar aquí 700 centímetros más 3 metros más 5 metros. No, tienen que estar en las mismas unidades para poder sumar, ¿ya? Entonces, si aquí estuviese centímetros, usted tiene que transformar, ya sabe cómo transformar a metros y de ahí sí puedo sumar normalmente. ¿Ya? Vamos a ver otro pequeño ejemplo que le puse aquí. Encuentre el perímetro de la figura y el resultado expresarlo en metros. Vamos a ver qué figura nos da. Ah, ojo, observe. Aquí nos da una figura que tiene las medidas, que tiene las unidades de medida en centímetros. ¿Todas en centímetros? Sí, no hay problema. ¿A qué me decía que es igual el perímetro? Me decía, sume todos sus lados.
así tenga 6, 10, 20, los lados que tenga, usted sume todos y ese es el perímetro. Entonces, si yo sumo todos sus lados, me dice 6 más 3 más 2,4 más 3 centímetros, ¿a qué va a ser igual? Entonces, es fácil sumar, ¿verdad? Pero aquí veo esta cantidad que hay con un decimal. No hay que asustarse. Recuerde que los números decimales los hemos trabajado normalmente. Usted les ubica normal, 6, 3, la parte entera, porque este tiene una parte entera y una parte decimal. La parte entera aquí, coma 4 y 3. Entonces ponemos el igual, sumamos 4, sumamos y nos queda 14,4. El perímetro. Ya saqué el perímetro. Y ya terminé el ejercicio. Me decía que encuentre el perímetro. Pero algo más, el resultado, expresarlo en metros. Entonces, observe el resultado. ¿En qué hallé yo? En centímetros, porque estaba hablando de centímetros. Tengo que pasarlo a qué? A metros. Entonces, ¿qué expresión me ayuda? 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, con esta expresión yo puedo transformar, haciendo una pequeña regla de 3 con esta equivalencia. ¿Qué me dice centímetros? Estoy hablando de centímetros. ¿Dónde le pongo? Bajo centímetros. Muy bien. Y después la incógnita estará en metros. Entonces, ¿cuáles puedo hacer cruzado? Estos dos, mire. Y entonces, ¿cómo me quedaría el resultado? En la parte de arriba multiplico y en la parte de abajo divido para lo que me sobra. ¿Ya? Entonces voy a simplificar las unidades de medida que puedan simplificarse. Centímetros con centímetros. 1 por 14,4 me da 14,4 m de metros. Y abajo me sobró 100. Entonces después, ¿puedo dividir esto? Claro, puedo dividir. Haciendo una división me da igual a 0,14 metros. Entonces observe cómo ya hallé lo que me pedía. El resultado, expresarlo en metros. El resultado del perímetro, como me salió en centímetros, ahora lo expreso en metros. Y ya está listo, ¿ya? Terminado el ejercicio. Entonces usted tiene que ir analizando cada ejercicio. Recuerde que el perímetro es facilísimo porque es sumar únicamente los lados. Y si le pide en alguna unidad de medida en especial, usted tendrá que transformar. Como le dije, si en alguno de estos lados tal vez le da con otra medida, con otra unidad de medida, con metros, con hectómetros, entonces usted tendrá que transformar a la unidad que usted quiera, que estén iguales todas, y de ahí sí realiza la operación normal, ¿ya? Con las transformaciones. Nos ayudan estas tablitas de las transformaciones. Eso es todo, chicos. Aquí les dejo la tarea que nos dice resolver los siguientes problemas en el cuaderno de matemática. El deber está en el libro, recuerden el libro nuevo, en la página 159, el ejercicio 2 y 3. Espero que se encuentren muy bien, chicos, que les haya servido. Hasta luego.